Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3. Me gustan las epístolas del apóstol Pedro porque fueron escritas cuando él ya era un hombre maduro, después de que se conocía los datos más interesantes del apóstol Pedro. Los recordamos en negativo, ¿verdad? Por ejemplo, que Pedro negó a Jesús, que Pedro era impulsivo, le cortó la oreja a un soldado, que Pedro, en fin, infinidad de cosas, porque era muy aventado, ¿verdad, Pedro? Fue el único que le dijo a Jesús: Jesús, si es posible, voy contigo hasta la muerte. Y cuando llegó a la primera hora no quiso, ¿verdad? Y cuando él escribió las epístolas, ya era un Pedro más maduro, con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Y dice así en el verso 16, segunda de Pedro 3, 16: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Lea conmigo el verso 18, todos unidos, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Después de algunas advertencias, la primera advertencia en el verso 16 es que algunos, dice, indoctos e inconstantes tuercen las escrituras. Hoy estamos enfrentándonos a muchos falsos profetas, ¿verdad? Muchas formas de interpretar la Biblia, pero que está interpretada incorrectamente. Hay muchos que le creen a todo lo que ven en internet, por ejemplo, y creo que un 90% de lo que está en el internet no es fidedigno, no es de confiar, no es de buena fuente. Pero muchos se la creen, ¿verdad? Se la creen, y lamentablemente dice que estos indoctos e inconstantes solamente usan las escrituras para su propia perdición, pero arrastran a otros, ¿no? Y luego el verso 17 dice: así que vosotros, amados, es una palabra para nosotros, sabiendo de antemano, guardaos. Y luego dice: no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Hay mucha gente que ha estado bien firme en las cosas de Dios, y de repente vemos que ya no sigue, ya no es constante, ya no persevera en las cosas de Dios. Y el consejo que el apóstol Pedro da está en el verso 18, que dice: antes bien, creced en dos cosas, en la gracia y en el conocimiento. El hermano Juan nos decía hace rato, en el tiempo de la escuela dominical, de la necesidad del conocimiento. ¿Por qué es arrastrado uno por el error? Por la falta de conocimiento. ¿Por qué es a veces uno sorprendido en alguna cosa? Por la falta de conocimiento. Por eso el Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque la falta de conocimiento nos hace estar en peligro. En el libro del profeta Oseas, vamos a ver ahí el profeta Oseas, capítulo 4, verso 6. Oseas, capítulo 4, verso 6, dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué se destruyen los pueblos? Por falta de conocimiento. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es decir, las consecuencias de no hacer caso del conocimiento son terribles hasta generaciones, dice, ¿verdad? Hasta mis hijos, los hijos de mis hijos, ¿no? ¿Sí? Mis nietos. Entonces yo quiero hoy compartirles del método que Dios usa para hacernos crecer. Y tal vez, no sé a ustedes, pero a mí me aterraba cuando estaba chico oír la palabra escuela.
No sé ustedes, ¿verdad? Sobre todo cuando ya estábamos pasando a un nivel secundario, por ejemplo, que cambia totalmente y con muchas cosas novedosas. Y bueno, en estos días estamos en tiempos de inscripciones, ¿verdad? En las escuelas. Muchos niños, ¿verdad? Hasta se enferman de los nervios por todas las cosas que vienen, ¿verdad? Y también es un periodo difícil para los padres, porque los padres invierten un montón de dinero en colegiaturas, uniformes, útiles, infinidad de cosas, ¿verdad? Los que tienen hijos chiquitos todavía no mucho, pero ya los que tienen 2 o 3 en la escuela en diferentes niveles, pues saben del peso, ¿verdad?, que hay. Y bueno, por eso dicen por ahí que algunos hacen su agosto, porque en agosto venden mucho, ¿verdad? Pero unos hacen su agosto y otros los dejan en ruina, ¿verdad? Allá en Monterrey, al mes de septiembre le dicen 7 hambres. El mes de septiembre se 7 hambres, porque pues ya se gastaron todo en agosto. Pero el conocimiento cuesta, ¿eh? Cuesta, pero vale la pena invertir. Nosotros no somos mucho de la cultura de invertir en conocer, en aprender, ¿no? Y batallamos porque hay cursos, hay actualizaciones, hay muchas cosas que podemos tomar, pero no las tomamos porque dices que cuesta, ¿no? Cuesta, hay cursos muy caros, ¿verdad? Por cierto. Sin embargo, en las cosas de Dios podemos asimilar la vida cristiana con una escuela. Y no se pongan aterrados, ¿verdad? Porque no les va a costar. Ya Cristo pagó por todo, ¿verdad? Pero si nosotros vemos la vida cristiana, es similar a una escuela. Yo quiero que a través de este mensaje de la forma de crecer, no sé si usted me puede ayudar, ¿cuántos años estudia uno para poder titularse? Échale cálculos, ¿verdad? Depende de la carrera, pero digamos la carrera más corta. ¿Cuánto? No, desde que empieza, desde kinder. De 18 a 20 años más o menos, ¿verdad? Invierte un ser humano para obtener una carrera, imagínense, 20 años de su vida, pero adquiere el conocimiento, y bueno, el conocimiento cuesta, como ahí, ¿verdad? Esfuerzo, y uno debe esmerarse. Y a veces en las cosas de Dios uno piensa que debe de ser pues todo mucho más sencillo, ¿eh? Y también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para invertir en conocer más a Dios, como asistir a la iglesia, como leer la Biblia, como no sé, investigar, hacer cosas, ¿verdad? Para ir creciendo. Hay un fenómeno que le llaman el fenómeno Peter Pan. ¿Han oído de Peter Pan? Sí. ¿Qué quería Peter Pan? ¿Cuál era su deseo? Quitar al rico para dar al pobre. No, Peter Pan, ese fue otro, ¿verdad? Peter Pan. Nunca crecer. Dijo, me quiero quedar como niño toda la vida. Y hay gente que se quiere quedar como niño toda la vida en las cuestiones espirituales, ¿verdad? Y también en las físicas, porque hay niñotes de 30 y tantos años viviendo con sus papás, ¿verdad? ¿Sí? Me causó mucha risa una anécdota que decían que de una mamá que le está diciendo a su hijo de 35 años, ¡Ota, bebé! Y el niño de 35 años dice, ¡ay, mamá, ya no me digas bebé, ya estoy grandote! Entonces váyase a trabajar, viejo. Aquí estoy, dijo. No le convenía, ¿verdad? Y a veces en la iglesia sucede igual. Cuando hablamos de obligaciones, cuando hablamos de responsabilidades, cuando hablamos de comprometerse con Dios, queremos quedarnos como niños, ¿verdad? Nunca avanzamos, pasan los años y pues como algunos antes que reprobaban, ¿verdad?, en la escuela, no sé si volvieron a reprobar ya otra vez, pero hubo un tiempo donde dijeron, ya no hay que reprobar a nadie porque se vayan ¿cómo se dice? A traumar, ¿verdad? Entonces pásalos.
Imagínense qué error, ¿verdad? Porque la gente se quedaba ignorante. Había gente de secundaria que no sabía leer. Y anteriormente, si no aprendías lo de primero, te quedabas ahí 6 años, pero te quedabas, ¿no? Hasta que aprendieras. Entonces el conocimiento de Dios es como una escuela, y el primer paso para entrar a una escuela, ¿cuál es? Inscribirse. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25, perdón, Hebreos 12, 22 y 23. Hebreos 12, 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Salvador personal, lo primero que sucede en nuestra vida es que somos de los inscritos, ¿verdad? Dice ahí, a la congregación de los primogénitos. La primogenitura es figura de la salvación en la Biblia. Entonces nosotros nos tuvimos que inscribir, y hay una sentencia muy dura en el libro de Apocalipsis que dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuándo sucede en nuestra vida la inscripción en la escuela de Dios? Cuando uno acepta a Jesucristo, cuando nos hemos acercado, dice, ¿verdad? Nos hemos acercado a Dios, a la congregación de los primogénitos, los que tienen su nombre inscrito. Amén. Inscrito. Cuando usted acepta a Jesucristo como Salvador, no pasa, no es nada más que usted hace una oración y dice, Señor, te recibo en mi corazón, sino sucede algo en los cielos. Amén. ¿Y sabe qué sucede? Que su nombre está inscrito. Amén. Entonces usted ya quedó inscrito en la escuela de Dios. Hace algunos días me preguntó una persona, ¿por qué si somos cristianos tenemos tantas pruebas? Le dije, por la sencilla razón de que estamos en la escuela. ¿Y una escuela sin pruebas? ¿No es escuela, verdad? Porque a través de una prueba o de un examen pasamos, ¿no? Subimos de nivel. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos, capítulo 11, verso 5, ahí está la razón por la cual los cristianos somos bien probados. Salmo capítulo 11, verso 5, dice así: Jehová prueba ¿a quién? Entonces, si usted ha sido justificado por la fe, ¿a quién va a probar Dios? A usted y a mí. ¿A quién le aplican los maestros los exámenes? ¿A los que están inscritos o a los que van de visita a la escuela? A los que están inscritos. No se para en la puerta y dice, a ver, tú ven, es que te voy a hacer un examen, pásale. ¿Verdad que no? A los que ya están inscritos. Y si nosotros estamos ya inscritos, entonces tenemos que estar sometidos a pruebas, ¿verdad? Porque dice que Jehová prueba al justo. Y podemos ver infinidad de casos. A ver, menciónenme algún nombre de la Biblia que fue probado. Job. Y Job fue probado en todas las áreas, ¿eh? En lo financiero, en la salud, en la muerte de sus hijos, en la pérdida de todos sus bienes, en muchas cosas, hasta en el carácter de su esposa, hasta ahí fue probado. Porque la esposa le dijo, ya reniega de Dios y muérete, ¿no? Le deseaban la muerte, imagínate, qué esposa tan cariñosa, ¿no? Otro, Abraham lo probó, José, y vaya que José fue sometido a pruebas muy difíciles, ¿verdad? Desde ser vendido, desde estar en la cárcel, un montón de cosas. ¿Quién más? Moisés lo mandaron 40 años a capacitarse. Después de haber matado a aquel egipcio, se desterró y se fue allá a cuidar ovejas por 40 años con su suegro.
ahí lo capacitó Dios. Y pasó la prueba, entonces ya estás preparado, entonces ahora ve y saca a mi pueblo. Fíjese cómo Dios nos capacita a través de las pruebas, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Ah? Sansón. Bueno, sí, pero Sansón no pasó la prueba, ¿no? ¿Y por qué no pasó la prueba? Porque era Sansón, ¿no es cierto? No era Sansón, pero se dejó llevar por otras cosas. Bueno, la primera cosa entonces para poder entrar a la escuela de Dios es inscribirse, y se inscribe uno cuando acepta a Jesucristo como su Salvador personal. La segunda cosa que tiene que hacer después de inscribirse a la escuela es asistir. ¿Con cuántas asistencias, inasistencias pueden dar de baja a un alumno? Por 3, ¿verdad? Sin ser justificadas, obviamente, ¿verdad? Y la palabra de Dios, ahí mismo en Hebreos, ahora sí, Hebreos 10, 25, Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos, nosotros tenemos que asistir. ¿Por qué tenemos que asistir a un templo si Dios está en todas partes? Dicen algunos. Bueno, hay gente autodidacta, ¿verdad? ¿Sí? Pero no recibe un título. ¿Verdad que sí? Pueden aprender, pero no tienen la certificación, ¿verdad? De que aprendieron, de que tienen tal carrera. Entonces, Dios dejó lugares para encontrarse con nosotros. Dejó lugares para hablarnos, para enseñarnos, para capacitarnos, para fortalecernos, para sacarnos de la ignorancia espiritual que a veces estamos, ¿verdad? Y eso lo hace a través de otra cosa muy importante en las escuelas. Un elemento muy importante en las escuelas son los maestros, ¿verdad? ¿Sí? Los maestros son gente que deja huella en cada uno de nosotros, ¿verdad? No sé usted, pero yo recuerdo especialmente a una maestra del 4º año de primaria, que era súper enérgica, pero la traigo acá en la mente todavía. Fíjese. Bueno, no han pasado tantos años, ¿verdad? Pero recuerdo a un maestro de secundaria que era el maestro de música, que era mi preferido, ¿verdad? Y lo recuerdo. A los demás maestros no me acuerdo ni de cómo era su cara ni nada de eso, ¿sí? En el seminario bíblico donde yo estudié, me acuerdo de un maestro particularmente, aunque tenía muchos maestros. Entonces, los maestros dejan huella, ¿verdad? ¿Usted recuerda algún maestro en particular? Sí. A otros ya se les olvidó totalmente, o sea, ya ni lo recuerdan, ni su cara, ¿verdad? Si quieren. Solamente los que dejan una huella en los chicos. Y el maestro que nosotros tenemos se llama el Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, verso 26. San Juan capítulo 14, verso 26. ¿Alguien lo lee, por favor? San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿quién nos enseñará todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro maestro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras. ¿Ah? Dice que ninguno de los que escribieron las Escrituras la escribieron lo que se les ocurrió, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que hablarle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, enséñame si tú las revelaste, si tú las inspiraste, ¿no? Y no hay ninguna cosa que usted no sepa que el Espíritu Santo no le pueda enseñar. No sé si usted sabe, pero la Biblia está llena de todos los temas. El tema que usted quiera tratar está en la Biblia. Cualquiera. Habla de ciencia, habla de sexo, habla de educación a los hijos, habla de gastronomía,
que se comía, que no se comía, ¿no? Habla de todos los temas. Entonces, si hay un tema que yo tenga que preguntar, le puedo decir al Espíritu Santo, enséñame, y con la Biblia puedo recibir todo el mundo, porque Él es mi maestro. Todo el tiempo necesitamos irnos enseñando, aprendiendo de la palabra de Dios. Por eso recomendamos que no solamente abra la Biblia cuando viene a la iglesia, la abra todos los días en su casa, y ahí el Espíritu Santo le va a enseñar qué tengo que hacer este día. En el Salmo que leímos al principio, que es el Salmo 5, hay un verso que dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es decir, ¿qué enseñanza hay hoy, verdad? ¿Qué me vas a decir hoy? ¿Qué plan hay para este día? Y el Espíritu Santo nos habla. Muchas veces nos advierte de algún peligro, otras veces nos dice, pues puedes encontrarte con alguien necesitado, otras veces nos dice, no tienes que ir a tal lugar, ¿verdad? Pero uno recibe de parte del Espíritu Santo esa enseñanza. Y bueno, después de todos esos elementos muy importantes, la diferencia de la escuela de Dios a la escuela de México es que la escuela de Dios es de gracia. ¿Qué quiere decir de gracia? Quiere decir que no fue gratis, costó, pero a nosotros se nos da de gracia. Amén. Costó la sangre de Cristo, ¿verdad? Sí. Porque la gente dice, es que la salvación es gratis, ¿no? No, costó, pero se nos da ahora de gracia. Por eso dice crecer en la gracia, pero también dice crecer en el conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y quiero hablar, terminar mi mensaje hablándoles de 4 materias. ¿Cuántas materias llevan en la escuela? Depende, ¿verdad? Como 8. Yo nomás les voy a hablar de 4 materias. Puede haber más, pero 4 materias en las que todos los días estamos cursando nosotros, como cristianos, en la escuela de Dios. La primera materia se llama obediencia. ¿Cómo se llama? Obediencia. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 9. Segunda de Corintios capítulo 2 verso 9. Dice así: porque también para este fin os escribí, para tener ¿qué? Para tener ¿qué? La prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Déjeme decirle que la obediencia debe ser absoluta. Si usted medio obedece, no es obediencia. Por eso dice que en todo. Para eso les escribí, dice, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes. Hay algunas pruebas que hacen los papás, por ejemplo, para los hijos, cuando ven que se les pierde un cambiecito, ¿verdad? Pues, ¿quién lo estará agarrando? Bueno, voy a dejar uno aquí y voy a poner una cámara para ver quién lo tomó. La prueba de que no están robando, ¿verdad? ¿Sí? Yo creo que Dios lo hizo de igual manera con muchos de sus siervos, y los siervos que obedecieron en todo fueron los que están escritos ahí en la Biblia, ¿verdad? Porque yo creo que hubo muchas más personas, pero no está escrito todo. Si dice la Biblia en los evangelios que si todas las cosas que Jesús hizo se hubieran escrito, no cabrían los libros en todo el mundo. Entonces lo que está escrito es esencial nada más en la Biblia, ¿verdad? Sí. De un versículo a otro pasan a veces hasta 10 años, 20 años, 30 años, ¿verdad? Y como lo leemos nosotros de corredito, pensamos que así fue, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, a Noé, Dios puso a prueba a Noé para su salvación, ¿verdad? Y dijo, me vas a construir un arca, pero no como a ti se te ocurra. ¿Sí? Le dio medidas, le dio materiales, le dio indicaciones de quién iba a entrar, cómo iban a entrar, ¿sí? Todo le dio indicaciones. Y Noé lo hizo como Dios se lo dijo. Como Dios se lo dijo. Porque hoy encontramos un pensamiento generalizado que dice, es que yo busco a Dios a mi manera.
no hay a mi manera, hay a la manera de Dios nada más, si queremos obedecerlo, ¿verdad? No es a mi manera. Y pensemos el lado trágico de la historia de Noé. Si Noé hubiera dicho, pues yo lo hago como se me ocurra. Primero no conocían los barcos porque no había llovido. Sobre la tierra no había llovido en tiempos de Noé. Entonces no conocían la lluvia, no conocían qué dimensión tiene la lluvia, ¿verdad? De poder ahogar a una persona. Entonces puedo haber dicho, pues yo hago más o menos lo que se me ocurre a mí, ¿no? Seguramente el arca que hubiera construido no hubiera sido segura, ¿verdad? Y fue tan segura que metió a su familia. A su familia. ¿Usted metería a su familia en un lugar que es inseguro? No, ¿verdad que no? Y nosotros tenemos que ir construyendo nuestra vida en la salvación, que es el arca, y procurar que nuestra familia entre, ¿sí? Entre para salvación. Para salvación. Pero como Noé lo hizo tal como Dios se lo dijo, entonces salvó a él y su familia. Y su familia. Y bueno, la preservación de los animales también, ¿verdad? Que metió ahí. Les preguntaba a los niños allá en la sierra, porque este fue el tema que tratamos, que si sabían cuál fue el último animal que entró en el arca. Algunos me decían, pues, la tortuga, que veía muy lenta. Dije, no, el que entró al último fue el que estaba al final de la fila. Ese fue segurísimo, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir lo contrario? ¿Verdad que no? La obediencia. Dios está probando nuestra obediencia todos los días. A Abraham le pidió su hijo, tuvo que obedecer, ¿verdad? ¿Sí? Le pidió salir de su tierra y de su parentela y tuvo que obedecer. Le pidió muchas cosas y él obedecía. Jesús, dice la Biblia que por lo que padeció aprendió la obediencia. Jesús es un ejemplo de obediencia para nosotros, obediencia al Padre. Jesús en su estado terrenal, ¿verdad? Estado humano, todo decía, yo no hago nada si el Padre no me lo dice, ¿verdad? Entonces era obediente, muy obediente. Todos los días Dios quiere probar nuestra obediencia. Hay mandamientos de Dios que muchas veces no los entendemos y yo no haría eso, pero si te lo mandó Jesús, tú tienes que ser obediente, ¿no? ¿Sí? Tienes que ser obediente, porque si no, pues estás yendo en contra de la autoridad. La segunda materia que tenemos que ser todos los días probados se llama la materia del amor. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 8. Segunda de Corintios 8:8 dice así: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Dice. El martes nos hablaba Esther acerca ¿de qué nos hablaba los que vinieron el martes? Del perdón, pero nos hablaba de la historia de amor, ¿verdad? Del siervo de Filemón, que lo había defraudado, ¿verdad? Y el apóstol Pablo le dice, recíbelo, como si me recibes a mí cuando salió de la cárcel, ¿no? Dijo, yo te podría mandar, le dijo el apóstol, yo te podría mandar que lo recibas, pero te lo pido porque yo sé que tú eres amoroso. Y Dios pone a prueba nuestro amor a veces así. Y luego en el verso, de ahí mismo al capítulo 8, pero el verso 24, de 2 de Corintios 8:24 dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Entonces nuestro amor está siendo probado todos los días. ¿Cómo se prueba el amor? No crean, los jóvenes no se emocionen, ¿verdad? Porque le piden la prueba de amor a la mujer, a la muchacha, ¿verdad? No se emocionen, esa no es la prueba de amor. Esa es la prueba de odio, creo, ¿verdad? Decía un joven que el sexo antes del matrimonio es mágico. Era mágico.
porque aparece un niño y desaparece un papá. Por eso es mágico, decía. Hacen magia, ¿no? Pero a veces en nuestro mismo hogar es puesto a prueba nuestro amor, con el cónyuge, con los hijos. ¿Cómo? Pues teniendo personas duras, difíciles de amar, ¿verdad? Hay personas difíciles de amar en el trabajo, los vecinos. Algunos tienen problemas con sus vecinos, ¿no? Ahí se pone a prueba el amor, porque el amor que Dios quiere que nosotros tengamos es un amor aún a los enemigos, dice, ¿verdad? Dijo Jesucristo: si tú amas a los que te aman, ¿qué demás haces? Todos lo hacen, los gentiles lo hacen, ¿verdad? A mí me impresiona la política, por ejemplo. En la política se dan unos abrazos, pero y se pegan duro, ¿verdad? Pero cuando se acaba la política, ya ni te conozco por aquí. Puro amor fingido, ¿verdad? Dicen en la política que amor con amor se paga. Nosotros tenemos que todos los días entrar a la prueba del amor. Dios nos está poniendo su amor en nuestras vidas, pero depende de nosotros cómo lo manifestamos, ¿verdad? Si amamos a aquel que nos ofende, si amamos a aquel que nos defrauda, si amamos a aquel que no nos ama, ¿verdad? Hoy la gente está muy irritada, no sé si ustedes han visto eso, está muy irritada la gente, y a veces va uno tranquilo y de repente le echan bronca a uno, ¿verdad? Sin deberla, pero porque la gente está muy irritada. ¿Cómo actúo yo? ¿Con amor o sin amor? El amor es muy importante porque Dios es amor. Y dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto conocerán todos que somos sus discípulos si tuvieres amor los unos a los otros. Entonces no importa que sea difícil de amar a una persona, pase la prueba de amor y Dios nos está probando, ¿verdad? A ver si es cierto. Tú dices que amas, ¿verdad? A ver, ahí te va. Y nos pone a alguien, ¿verdad? Difícil. Hay una anécdota que no sé si les he contado aquí, pero había un anciano, bueno, una pareja de ancianos que vivían en un rancho, tenían como un establo. Y al rancho llegó una campaña de unos hermanos que estaban predicando la palabra de Dios y decían: vengan, su vida va a cambiar. Y entonces la ancianita le dice al ancianito: ahí te hablan. Porque el ancianito era muy, pero muy berrinchudo, muy corajudo. Ese ancianito ordeñaba la vaca, pero tenía una vaca que era muy mañosa. No le vamos a poner el nombre a la vaca para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero dice que la ordeñaba, ya cuando llevaba la cubeta más o menos llena, la vaca metía la pata y tiraba toda la leche. Dice que la agarraba a golpes: te odio, le decía a la vaca, ¿no? No sé cómo reacciona usted cuando le sale algo mal en el trabajo, ¿verdad? Y le dijo: mira, tú te necesitas ir ahí a la campaña esa donde está para que oren por ti, que cambies. Y bueno, se fue el anciano, oyó el mensaje, hicieron el llamado y él pasó y dijo: yo quiero que oren para que yo cambie. Oraron por él y se regresó contento, ¿no?, a su casa, y le dice a su esposa: vieja, ya lo tengo. ¿Qué tienes? Pues el cambio que fui a buscar. Dijo: ya veremos mañana. Y al otro día, ahí está con la vaquita, ordeñándola, se va llenando la cubetita. ¿Y qué quieren que hizo la vaca? Metió la pata, tiró la leche y otra vez se enojó y le pega. Y le ve a su esposa y dice: no lo tienes. Y así por varios días, ¿no? Por varios días lo hacían, hasta que un día este anciano realmente recibió ese cambio de vida en su interior, y la vaquita siguió haciendo lo mismo, porque mientras estemos en esta tierra tendremos problemas.
no cambian las cosas. Si usted se entrega a Cristo, no va a ser todo color de rosa. Seguimos siendo humanos, teniendo las cuestiones difíciles, ¿verdad? Pero cambia la reacción porque tenemos a alguien que nos ayuda, ¿verdad? Sí. Entonces dice que empezó a ordeñar y estaba chiflando y cantando, ¿verdad? Porque ya había tenido el cambio. Y entonces dice que la vaquita otra vez metió la pata en la cubeta y tiró toda la leche. Toda la leche. Y este ancianito, ¿qué creen que hizo? Dijo, bueno, gracias Dios, te tengo que dar gracias en todo. Y abrazó a la vaquita y dijo, te amo, vaquita. Y entonces su esposa lo ve de lejos y dice, ya lo tienes. Mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes ya tienen el cambio? ¿Qué se queda todavía? ¿Ya lo tienen? Ni un amén se escucha. Es que si me decían amén, yo les diría lo que la viejita, ya veremos. Le voy a preguntar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a ver cómo reaccionaron en la casa. Ya veremos. Se está poniendo a prueba nuestro amor todos los días. Todos los días. Otra de las cosas que está poniendo a prueba es nuestra fe. Primera de Pedro 1:7. Decir que tengo fe es muy fácil. Tener fe por otros también es muy fácil. Cuando viene alguien enfermo, yo le digo, no, tú ora y Dios te va a sanar, y mira que ten fe, ten confianza. Confiesa de que no te duele nada, dice uno, ¿verdad? Pero cuando le toca a uno, por eso dice la Biblia que si tienes fe, tenla para ti, no para los demás. Los demás, cada quien tiene su propia fe. ¿Qué dice? Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba, ¿qué? Vuestra fe. ¿Qué dice? Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego simboliza las pruebas, ¿verdad? Dice que el oro se prueba con fuego. Y entre más se somete el oro al fuego, más fino es, ¿verdad? Más puro es, más puro. Entonces, si usted entre más es probado, usted va a ser más fino, ¿verdad? Más fino, no se queje entonces de las pruebas, ¿verdad? Pero dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe. Todos los días Dios prueba nuestra fe. Algunos con una carencia económica, a ver si confías en mí y yo te proveo. Algunos con una enfermedad, que dice, es que ya el médico ya no me da ni solución, y ahí está probado nuestra fe, ¿verdad? ¿Sí? A veces con un problema familiar, no, ya mejor tiro la toalla, ya no. Pero es probada nuestra fe todos los días, ¿sí? Y nuestra fe tiene que ejercitarse. Si no tenemos en qué ejercitar la fe, pues entonces nunca se va a fortalecer la fe. La fe es como un músculo, ¿verdad? ¿Sí? La fe es como un músculo. Si usted hace muchas sentadillas, ¿le va a doler o no le va a doler? Pero se va a fortalecer el músculo. Hay una anécdota de un hombre que dijo, Dios, ¿cuál es mi comisión aquí en la tierra? ¿A qué me pusiste aquí en la tierra? Dijo, mira, tu comisión va a ser, ¿ves esa piedra? Había una piedra redonda, grande. Tu comisión va a ser que todos los días la empujes. Todos los días la empujes. Y pasaron los meses y los años y la piedra no se movía. Entonces ella se enojó con Dios y dijo, Dios, no es justo. Ya llevo años empujando esa piedra y no se mueve y nadita. Y dijo, yo no te dije que se iba a mover, yo te dije que tu comisión es que la empujaras. Pero entonces, ¿qué voy a ganar? Dijo, fíjate tus músculos. Se desarrollaron tus músculos por empujar aquella piedra. A veces no entendemos muchas cosas que pasan, ¿verdad? Pero Dios las pone para que uno se fortalezca. Entonces nuestra fe tiene que ser probada todos los días. Y dice la Biblia que el justo por su fe vivirá. Y la fe es lo que vence a este mundo, dice la Biblia, ¿verdad?
esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice, nuestra fe. Y termino con esto. También tiene que ser probada nuestra obra, y nuestra obra habla de acciones. Gálatas capítulo 6, verso 4. Gálatas capítulo 6, verso 4. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es decir, es una prueba muy personal, la obra. Porque hay gente que dice, yo ayudo si otro ayuda. ¿Han oído eso? Y eso no es que usted quiera hacer una buena obra, sino que está empujado por otro lado que la haga. Entonces tenemos nosotros que tener iniciativa propia para hacer una buena obra. Todos los días hay oportunidad para hacer una buena obra. Ayudar a un indigente. No tiene uno que tener mucho dinero para ayudar, a veces puede darle un consejo, puede darle una palabra, ¿verdad? ¿Sí? Todos los días tenemos gente necesitada alrededor nuestro que podemos nosotros ayudarle y hacer una buena obra. Ay, hermanos, que ya para qué hago obras si la Biblia dice que no por obras para que nadie se gloríe. Pero también dice la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Si usted dice que tiene mucha fe pero no obra, entonces no tiene fe buena, ¿sí? Su fe es fingida, su fe es ficticia. Usted y yo tenemos la oportunidad de hacer una buena obra todos los días. Y el que obra bien, le va bien. ¿Sí? Le va bien. Entonces, ponga a prueba su obra. ¿Qué tanto hacemos por la gente que nos rodea? ¿Cómo son mis acciones, verdad? Al principio del hombre, bueno, al principio del conocimiento, se dice que una de las consignas de una persona que quería terminar una carrera universitaria, ¿para qué era? ¿Cuál era el ideal de alguien que quería terminar una carrera universitaria? Ganar dinero. ¿Ese era su ideal? Ese es el de hoy. Pero antes todos decían, yo quiero para servir a otro, que mi carrera le sirva a otro, sobre todo las carreras de acción social, ¿verdad? Cosas así, los médicos, todos los trabajadores sociales, ¿no? ¿Sí? Hacer el bien, esa era su idea, ¿verdad? Pero ahora quieren ser doctores para ganar mucho dinero, sobre todo en la pandemia, ¿verdad? Que cuánto costaba, ¿verdad? Los servicios médicos, se hicieron ricos los médicos, porque la visión no era ayudar, la visión era ganar. Y nosotros tenemos que tener una visión de ayudar. Jesucristo dijo, no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida por otros. ¿Sí? Ir a ayudar a cualquier persona, visitar a un enfermo, ir a un centro de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos, ir a un asilo de ancianos, ir a la cárcel a visitar, ¿verdad? Son acciones que uno puede hacer, pero cada quien someta a prueba su obra, porque Dios todos los días nos está dando una oportunidad de hacer una buena obra. ¿Sí? Si nosotros nos rehusamos a hacerla, pues tal vez no pasamos la prueba, ¿verdad? Pero no deje de hacer buenas obras, no deje de glorificar a Dios a través de eso. Cuando Jesucristo dijo, ustedes son la sal y la luz, dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿cuál es el reto para nosotros? El reto para nosotros es que no nos gustan los exámenes. ¿A alguien de ustedes le gustan los exámenes? Cuando llega el maestro y dice, vamos a hacer examen. ¡Qué bueno! Gracias, maestro. ¿Sí? ¿Lo dice así? ¿Ya que no? Pues nosotros tendremos que decirle al Señor, Señor, ayúdame, enséñame, pero también examíname. Ven lo que le decía el salmista, Salmo 26.2. Salmo 26.2.
Dice: escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname, pruébame. Es decir, Señor, estoy a la orden, que quiero ser probado. Eso quiere decir que uno ya ha adquirido conocimiento, ¿verdad? Sí. El conocimiento de Dios. En la misma epístola de Filemón, el apóstol Pablo le dice a Filemón que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo nos hace ver todo el bien de Dios que hay en nosotros, todo lo que Dios ya designó para nosotros. Cuando descubrimos una cosa, dice: ay, mira, no sabía para qué servía esto toda la vida, ¿verdad? Pues Dios nos quiere hacer descubrir todo eso, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a examinarnos y terminar nuestra carrera. No se quede a medias. Busque conocer al Señor todos los días. No vamos a terminar de conocerlo porque Él es infinito, ¿verdad? Pero entre más conozcamos a Dios, más nos vamos a parecer a Él y más vamos a querer ser mejores que Él hace, ¿sí? El único que puedo decir en la Biblia que yo encuentro, si usted sabe de otro, dígame, es el apóstol Pablo, que dijo: he acabado la carrera. ¿Ya se había muerto? No se había muerto, estaba vivo. Pues dice: he acabado la carrera. Él estaba como diciendo: puedo pasar cualquier prueba. Sí. He guardado la fe. Yo creo que la mayoría de nosotros, ¿verdad?, nos conocemos a nosotros mismos y sabemos qué tanto conocimiento, ¿verdad?, para qué nos sirve el conocimiento. Entonces tenemos que crecer, y para crecer, métase, inscríbase en la escuela. Si ya está en la escuela, avance otro nivel, ¿sí? Nunca quede conforme, ¿verdad? Quede conforme con el nivel de estudios. Usted puede estudiar más, ¿no? Más en este tiempo, ¿verdad?, que los únicos que consiguen empleo son los que tienen escuela, ¿verdad? Tienen escuela. Y bueno, también Dios usa más al que tiene más conocimiento, ¿sí? Lo usa. Entonces yo quisiera que hiciéramos una oración. Y en esta oración vamos a pedirle a Dios que nos ayude a terminar la carrera. Que cada prueba que enfrentemos podamos ver el por qué, el para qué, más bien. El para qué Dios permitió esa prueba, ¿no? A lo mejor me faltaba amor y me puso una persona difícil de amar. A lo mejor me faltaba obediencia y me dio un mandamiento: haz esto. ¿Lo haré o no lo haré? A lo mejor nos faltaba fe. Es que el dolor de estómago es muy fuerte. Pues a ver, prueba tu fe. Ora a Dios para que te sane. Y hay gente de mucha fe, que nada más ora y Dios nos responde rapidísimo. Pero habemos gente de poca fe que hay que tomar mejor Pecto-Bismol, ¿verdad? Algo que nos ayude, porque nos falta la fe. Pero si tenemos fe, podemos ponerla por práctica. Ahí está una oportunidad. Cada prueba, mírala como una oportunidad de poner en práctica su fe. Y bueno, las obras no se digan. Dios está esperando que uno sea esa sal, que sea esa luz en este mundo que necesita mucho, ¿verdad? Necesita mucho. Y nosotros podemos ayudar. Que Dios nos bendice para bendecir. Amén. Amén. Vamos a orar. Tienen su rostro, Señor. Padre, gracias por tu palabra, por la invitación a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, líbranos del error de los inicuos, líbranos de los indoctos e inconstantes que tuercen la palabra y que le enseñan de una forma equivocada. Ayúdanos, mi Dios, a discernir, a entender, a no dejarnos engañar rápidamente, mi Dios. Ayúdanos, Padre, que el conocimiento que tenemos de ti sea de frutos, de evidencias, que nosotros podamos demostrar que te conocemos, que te estamos conociendo, y que podemos llevar ese fruto que tú esperas de nosotros, porque tu palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Ayúdanos, Padre, necesitamos crecer. No permitas, Padre, que nada nos detenga en nuestro desarrollo espiritual. Al contrario, siempre que haya la oportunidad podemos capacitarnos, podemos escuchar un mensaje, podemos leer tu palabra, Señor,
Ayúdanos, mi Dios, que lo queremos hacer porque, Padre, es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio. Te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Y yo pongo esta palabra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y aunque a veces, mi Dios, la palabra escuela nos espanta, vamos a ver que es necesaria. Necesitamos ir a la escuela, necesitamos entrar en la escuela de Dios, necesitamos asistir a la iglesia, necesitamos, Señor, que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas que nos hacen falta. Nos ponemos en tus manos y de antemano muchas gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de ti, Señor, de aprender de ti día tras día. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Bueno, mis amados, después de compartir este mensaje, quisiera, ¿verdad?, que compartiéramos también algunas actividades que hay para